lo que vamos a ver fundamentalmente, está vinculado a continuar hablando de aprendizaje. Con el tema del aprendizaje vamos a dar el puntapié inicial para comenzar de manera asincrónica el día jueves la revisión de estrategias didácticas de manera parcelada, ¿ya? Y por tanto hoy día vamos a hablar un poco vamos a resumir, a ir finalizando estos aspectos centrales del aprendizaje motriz que vamos a ver, y hoy día vamos a avanzar en aquellas ideas que caracterizan el aprendizaje profundo y el aprendizaje superficial. Y luego, seguramente vamos a alcanzar a ver algunos estilos de aprendizaje que se definen en función de canales perceptivos de información. Dicho eso, paso a presentar. Cualquier cosa, por favor, me interrumpen. Dicho, por favor, participación activa en el chat, que es lo último que nos queda esta semanita. Avanti. Muchachos, profesor y profesora. Entonces, la semana pasada hablamos de que teníamos 3 fases en el aprendizaje, una fase cognitiva, una fase asociativa y una fase autónoma, ¿cierto? Si yo les preguntase, por ejemplo, ¿a quién le puedo preguntar? A ver. Rosita, diga un número del 1 al 10. 7. 7. Miguel Pastén. Miguel, ¿a qué nos referíamos con la fase de aprendizaje cognitiva? Las ideas. Siga, dígame. Con respecto a lo que conversábamos la semana pasada, ¿a qué se refería la fase cognitiva? No me acuerdo bien. Tienes una idea, amigo mío, no hay problema. Con confianza. Según la cajita, ahí. Un poquito más que Miguel. ¿Cómo? Lee abajo, lee abajo. ¿A los conocimientos de los resultados? Muy bien, Miguel, muy bien. ¡Bueno, Miguel! Oiga, muy bien, ¿Qué espectacular. nivel, Sin Miguel? embargo, ¿Qué nivel? sin Es que embargo, es el cansancio acumulado, profesor. no, está bien, sí, yo lo entiendo, y además mi pregunta fue mal planteada. Paloma Sí, dice sí. si puede salvar al compañero. Sí, Miguel Pastén tiene 2 comodines, del 50-50, el llamado telefónico o el comodín del público. El del público, siempre el del público. El del público, muy bien. ¿Usted confía 100% en Paloma? Está difícil, pero sí, yo confío en ella. Perfecto. Ya, Paloma, ¿en qué consiste el aprendizaje? Tiene que ver con comunicarle a... Perdón, lo siento, se me cayó algo. Comunicar el resultado que se quiere alcanzar en la clase al estudiante. Muy bien, dijo lo mismo que Miguel, pero con otras palabras. Pero Sí. ahora, ¿quién quiere salvar a Miguel y a Paloma? Esa es la pregunta. No, ya, está bien, vamos a conocer los resultados, pero ¿cuál es lo esencial también de esa fase para el estudiante? ¿Qué vamos a lograr con lo que nosotros le vamos a entregar al estudiante? ¿Y cuál es el propósito de esa fase? Si es una fase cognitiva. ¿O qué pasa con la información? Eso, ¿en qué transforma la información el estudiante? Que lo entienda. Que lo como- entienda. Perfecto. ¿Qué más, Sofía? O sea, que después se me ocurre que es como cuando Que perdure en Ya. el tiempo, puede ser. Ya, que perdure, pero ¿de qué depende de que lo entienda y que perdure en el tiempo? ¿Qué De la implica forma para el como el estudiante? profesor entrega su información. Ya, el profesor entrega información. Y yo, Alan, cuando te digo, por ejemplo, ya, lanzamiento a la bala, el lanzamiento a la bala, yo te estoy enseñando, por ejemplo. Y te digo, el lanzamiento a la bala tiene una técnica que es lineal y va a depender en su primera fase de la tomada del implemento. Luego hay una Ajá. fase de desplazamiento, una fase de fuerza y una fase de sacada del implemento. En la fase de fuerza hay una inclinación del tronco hacia la pierna de fuerza y por tanto se genera un ángulo de fuerza. ¿Te logras imaginar lo que yo te estoy verbalizando? En parte. En parte. Pero si fuera de un conocimiento desde cero, habría que usted demostrarme a mí de forma física o kinésica para que ya uno vaya relacionando esa instrucción verbal. Perfecto, y por tanto la primera indicación es que cuando entregamos información que es difusa,
la imagen mental del movimiento, el mapa cognitivo que se crea también es difuso. Por tanto, en la fase cognitiva, lo característico es que nos creamos una imagen de lo que el profesor pretende que aprendamos. Entonces, seguramente los que no han tenido experiencia en lanzamiento de la bala, seguramente no pudieron crearse esa idea mental con toda la información que les entregué, ese mapa cognitivo. Y por tanto, en esta primera fase hacemos esa fase de preparación, esa idea de qué es lo que esperamos que el estudiante pueda realizar y cómo el estudiante lo grafica mentalmente. Luego pasamos a una fase asociativa, donde en esta fase asociativa, ¿dónde está Ivana Muñoz? Sofía, diga un número. 3. Ivana Muñoz, 3, justo, estaba ahí por ruleta. Ivana, ¿qué es la fase asociativa? Significación de la tarea. Bien, profesora, pero y además de la significación de la tarea, ¿qué caracteriza la fase asociativa? La relación de una nueva habilidad con el bagaje motriz. Ya, muy bien, profesora, está muy perspicaz hoy día. Pero si usted tuviese que señalar, más allá de esos elementos, ¿qué implica o cómo podríamos definir esa fase? Es como la... Si es asociativa, ¿asociativa con qué primero que todo? Y luego ¿cómo vamos definiendo con esas dos ideas que están ahí abajo? Es la forma en que yo comprendo una interacción y yo la Ya. asocio, algo así. Perfecto, profesora. Y lo asocio en función de la primera información que se me entregó, este mapa cognitivo, y luego voy con mayor instancia de práctica. Y por tanto ya voy asociando esa idea mental que realicé con mayores instancias de práctica para poder articular el nuevo bagaje motriz con lo que ya había visto anteriormente, esa fase de anclaje. Y luego tenemos una fase autónoma de aprendizaje motriz, donde el estudiante a partir de ya práctica, ya domina la habilidad que necesita aprender, es más fluida, carece de errores, y por tanto hay menos control atencional con respecto a los estímulos que vienen del medio para poder resolver la tarea. En definitiva, cuando nosotros hablamos de estos tipos de aprendizaje, nos vamos dando cuenta que tenemos comportamientos con respecto al tipo a los estudiantes y esos comportamientos con respecto a cada una de estas fases. Piensen ustedes también entonces cómo ustedes se fueron visualizando a partir de cada una de las fases, seguramente en experiencias que nunca habían tenido, experiencias motrices que nunca habían vivenciado anteriormente. Evidentemente, hay una fase de muchos errores. Esta primera fase de aprendizaje cognitivo, hay una fase de ensayo y error, donde a partir del error también se aprende. Por otro lado, también hay falta de confianza, hay movimientos que son imprecisos y hay duda constante. Esta primera etapa se caracteriza fundamentalmente porque atencionalmente, como principiante, pongo y focalizo en estímulos que no son necesariamente los adecuados para poder generar el aprendizaje o para poder adquirir una habilidad. En esta fase asociativa, a partir de la repetición, nos vamos dando cuenta que el aprendizaje va a ser mucho más fluido. Hay menos errores, pero todavía existen. Y por otro lado, en el aprendizaje, la fase autónoma, el aprendizaje es automático, hay menos control consciente, el aprendizaje es mucho más consistente, perdura en el tiempo, y por otro lado es adaptable y reconoce errores. ¿Qué importancia tiene entonces, profesores y profesoras, el reconocimiento de errores en el aprendizaje motriz? Alan, diga un número. ¿Respondo lo primero o respondo el No, número? diga el Respondo número primero. Del 1 al 10, sin el 3 y sin el 7. Eso mismo. Estoy vivito, cacho. Por la pura mitad de la cabeza. Muy bien. El 5. El 5, Cinco. Álvaro González. Buen Alvarito. Ahora, ojalá que el Álvaro esté y no esté jugando Play, pero bueno, eso es otra cosa. Álvaro, ¿está por ahí o no? Sí, sí. Oh, que me ha hablado. ¿Puso en pausa el juego? Yo no fui, Alvarito. Ya, perfecto. Álvaro, ¿qué significa entonces en esta fase autónoma que el estudiante pueda reconocer aquellos errores? ¿A qué lo asocia usted? Como a la retroalimentación del mismo. Excelente, profesor, excelente, profesor. ¿Y qué implica entonces reconocer errores en el aprendizaje? No sé, es que no sé qué palabra como ¿Qué implica? autocrítica. Ya, perfecto. Autocrítica, ¿qué más? Que es consciente de lo que está haciendo.
Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra idea podría asociar a eso? Al reconocer errores. Em, por ejemplo, que como que sabe lo que tiene que hacer, algo que no sé cómo explicar. Perfecto, profesor, perfecto, profesor. Y el Que saber puede lo que evitar tiene ciertos que errores hacer futuros. implica, muy bien Álvaro, implica que yo ya soy capaz de adaptarme a ciertas situaciones, sobre todo en situaciones de mayor incertidumbre. Y por tanto, aquella idea, bueno, ahí vamos viendo cada una de las definiciones, pero aquella idea de la fase autónoma implica indudablemente que si yo lo sé hacer, sé realizar la tarea, puedo desempeñar mi habilidad de manera pertinente al problema presentado y me sé adaptar, evidentemente ya voy a establecer o voy a poder tomar mejores decisiones en el tiempo y por tanto eso trae consecuencia un desempeño estable de la habilidad o del nuevo movimiento que estuve aprendiendo. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Y cuando hablamos de un desempeño estabilizado, no implica también, en definitiva, no implica comportarme de la misma manera siempre, siguiendo siempre el mismo patrón. Porque Álvaro, ¿puede encender su micrófono nuevamente? Sí, Por ejemplo, desde el punto de vista del básquetbol, van a haber situaciones 2 contra 1, 1 contra 1, situaciones de oposición en general, ¿cierto? Que independiente de que el estudiante sepa realizar, un dribbling de protección, se va a encontrar con distintos momentos en el tiempo en el cual, a pesar de que sabe realizar el gesto, no siempre va a actuar de la misma manera con el gesto. ¿O me equivoco? no sí, tiene que ver como, por ejemplo, yo creo que con la toma de decisión y los factores como de nerviosismo y cosas así. Perfecto, profesor. Y la toma de decisiones, tal como le señalábamos al grupo anterior, tiene que ver con factores perceptivo-cognitivos. La toma de decisión es uno de esos. Emitir juicios ante una situación en milisegundos también es parte de este tipo de factores. Y por tanto, cuando hablamos de aprendizaje autónomo, no implica, no necesariamente está la idea de repetir el modelo constantemente, sino que en cualquier contexto, el contexto va cambiando, sobre todo en situaciones que son abiertas, de alta incertidumbre, y por tanto si va cambiando lo que implica es que el estudiante sepa utilizar aquella respuesta en el momento adecuado y para el problema adecuado. ¿Ya? Y eso ya nos va indicando que el estudiante, la persona o quienes aprenden, niños o niñas, ya han avanzado a una etapa autónoma del aprendizaje. Ujú. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Pero ahora vamos a hacer... ¿Hay una pregunta en el chat? Yo, profe, tengo una pregunta. Dígame. Que entonces significa que, por ejemplo, toda la fase autónoma, o sea, toda como el niño que elija cuando el niño practica o hace actividades de toma de decisión, todo eso significa que es como autónomo. Un profesor no puede, por ejemplo, ayudar a mejorar la toma de decisión. No. Por favor, entendamos la autonomía en función del tiempo de práctica y la capacidad que tiene para resolver. Eso no quiere decir que el profesor termine su rol y salga como mediador para favorecer el aprendizaje de esas situaciones. Recuerden que bajo nuestro rol, bajo mi perspectiva además, todo debe tener una intención pedagógica. Por tanto, indudablemente el estudiante va a necesitar de apoyos iniciales para poder sobreponerse, sobre todo a situaciones de orden más de resolución motriz de más complejidad. ¿Ya? Sin embargo, la respuesta y la resolución tiene que ver con autonomía porque ya no depende tanto de la retroalimentación del profesor, sino que No, va sí, dependiendo de la propia retroalimentación. Por a eso, eso le digo. claro, el reconocimiento del error, para eso es fundamental. Álvaro. Porque, por ejemplo, si uno supone que un profesor, o sea, de lo que creo yo, le da la herramienta a los niños para que ellos tomen su decisión, para que ellos Claro. tengan una buena toma de decisión. Pero entonces, un niño no puede trabajar como la autonomía sin el profesor. Es que eso va a depender también, Álvaro, del enfoque de aprendizaje que tenga usted como profesor. Y del enfoque de aprendizaje que además tenga el estudiante, que es lo que vamos a ver ahora. Pero indudablemente esos escenarios se van preparando. Ahora, si ya, Álvaro, nos remitimos solamente al comportamiento que es táctico, el comportamiento táctico implica resolución inmediata. Por tanto, muchas veces en la resolución misma del problema, el profesor muy poco tiene que hacer.
Sin embargo, va a haber todo ese proceso anterior que ha pasado por la fase de aprendizaje para que el estudiante tenga la mayor cantidad de herramientas o el mayor bagaje motriz para poder resolver de manera adecuada y obtener ese desempeño estabilizado. Ujú. ¿Ya? Sí, entiendo. Perfecto. Lo que vamos a ver ahora también, si ya habíamos hablado del aprendizaje motriz ahora, es ver cómo nosotros como profesores y profesoras de educación física consideramos esos elementos para favorecer el tipo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y aquí vamos a encontrar dos vertientes. Una primera vertiente que habla sobre el aprendizaje profundo y la otra vertiente que habla sobre el aprendizaje superficial. La primera pregunta puede ser a viva voz o en el chat. ¿De qué manera o en su trayectoria académica como estudiantes, cuándo consideran ustedes, sin saber todavía la definición de aprendizaje profundo y superficial, que han aprendido superficialmente? Estoy atenta al chat. Rafael dice, ¿cómo seguían estos procesos? ¿A qué se Yo, refiere Rafael con eso? no, profe, era un poco lo que estaban hablando con el Álvaro. Así que todo bien. Ah, ya, perfecto. Ahora, cuéntenme, ¿en qué asignatura creen ustedes que aprendieron mayormente de manera superficial? O totalmente. Profe, ¿aló? ¿No se me escucha? Matías, sí, clarito, clarito como el agua. Em, ¿Envió la voz? ¿O el micrófono? no sé por qué. No, estaba ronco. Ah, no, capaz que sea el sueño, no sé. Ah, perfecto. Ya, Matías, dale. No sé, es que como no hemos conceptualizado todavía bien lo que es superficial y profundo, yo creo que superficial es como aprenderlo para salirse del cacho. Eso como que es Perfecto, lo que profesor. me Oiga, viene en la cabeza. muy bien definido. Muy bien dicho. Muy bien definido. Claro, habría que utilizar otros términos, pero en definitiva es eso. Y por tanto, Matías, la primera pregunta, ¿qué asignatura cree usted que, o en qué momento de su vida académica en la universidad usted ha dicho, no, yo esto lo aprendí superficialmente? Creo que son súper pocos los ramos, más se me daban en el colegio. A ver, dale en el colegio entonces. En el colegio, sí, creo que el Diego Ponce puso antropología cristiana. Yo creo que todos estos ramos fundamentales no están bien enfocados en la universidad, entonces como que uno los trata de hacerlos para poder entregar los trabajos rápido, las rúbricas tampoco son tan Ya, perfecto. exigentes. Quédate ahí entonces. Cuéntame, y Diego también nos puede apoyar por el chat. Entonces la pregunta es, ¿qué comportamientos vieron en ustedes en esas asignaturas? Para hoy día decir, no, yo ahí aprendí superficialmente, aprendí a lo compadre, no. A ver, dele. Yo creo que ni siquiera, de partida, ahora en esta modalidad, ni siquiera voy a clase. O Ya, sea, perfecto. como que Vale. voy, quizás lo conecto al computador y después me voy a hacer otras cosas, quizás el almuerzo, no sé, voy a cocinarme, depende de la hora, me hago el desayuno, o me pongo a ordenar un poco la pieza. Ya, vale, listo. Ahí tenemos una idea, por tanto hay falta de interés. ¿Qué otra cosa más? Ahora yo quería dar el ejemplo que de antropología cristiana, como lo tuvimos presencial, ¿Ya? creo que lo más significativo era cuando nos dejaban salir de la clase y nos hacían como trabajos de preguntas y siempre íbamos con el Mauro y el Iván y lo hacíamos afuera de la sala y era como lo más significativo, pero de como con conocimientos o conceptos de esa asignatura, yo la verdad no me acuerdo mucho. No. Perfecto. Entonces ya sabemos, Matías nos dice que hay falta de interés. Jorge también nos dice lo mismo en el chat. Y usted nos dice que, en definitiva, no pudo adquirir otro conocimiento, un conocimiento adicional que le permita hoy día perdurar, que haya perdurado en el tiempo. ¿Qué otra característica de esos momentos que ustedes han vivido, han visualizado, que no sean estas tres? La Flo dijo algo en el chat que se aprenden las cosas para el momento. Perfecto, se aprende, o sea, tiene un aprendizaje momentáneo, ¿cierto? Gustos personales en donde uno quiere aprender más o menos del tema respectivo, lo que nos dice Rodrigo, y por tanto ahí podríamos categorizar esa idea fundamentalmente nuevamente en la categoría de intereses, ¿ya? Pero se dan cuenta, entonces falta de interés, y si hay falta de interés, hay falta de motivación. Por otro lado, no llena, no me satisface y no soy capaz de articular con otros conocimientos. Hay otra idea de aprendizaje superficial. Y por otro lado también, el aprendizaje no perdura en el tiempo. Veamos ahora el camino inverso de manera inductiva. ¿Profe? ¿Sí? Y también estaba pensando tal vez como aplicarlo, porque por ejemplo, a mí me pasaba con que yo estaba muy interesada en aprender el básquet y el handball, y ahora como es online,
Ya, yo intenté aprenderme las reglas y todo, pero aún así, como que yo intento recordar y no me acuerdo muy bien, pero en cambio, si es que hubiese tenido la oportunidad de poder estar ahí como practicar, jugando así un partido, ya mira, esto no se puede hacer, me hubiese quedado mucho más fácil la información. Perfecto, importante, hay falta de transferencia, falta de aplicabilidad, y Diego nos dice también que hay falta de significado en lo que estoy aprendiendo. Veamos qué nos dicen algunos autores. En definitiva, ustedes han definido el aprendizaje superficial y un poco me quedo con la idea que propone Matías. Yo acá pongo, no estamos, Matías, dígame, usted no fue palo blanco, pero en definitiva lo que nos dice esta definición es quitarse el aprendizaje encima. ¿Qué es lo que nos dice en definitiva también el aprendizaje superficial? Que estoy respondiendo a recompensas. ¿Cuál es la recompensa en definitiva? La aprobación de una asignatura o obtener una calificación aprobatoria de 4 hacia arriba. Y por tanto, lo que nos dice también es que los estudiantes, cuando estamos en condición de estudiantes, del aprendizaje superficial, trabajamos con el mínimo esfuerzo, solamente para cumplir aquellos aspectos que nos han solicitado. Ahora la pregunta es, y respondan con honestidad, ¿cuántos de ustedes consideran que, por ejemplo, el póster, el diseño del póster lo hicieron muy superficialmente? Voy a dejar de grabar para que puedan hablar No, en dicen directo. que no. Dicen que no en el chat. La verdad le pusimos bastante calidad y bastante empeño al póster. Eso. Yo creo que lo tomamos bastante en serio. Sí, yo con mi grupo también, yo creo que el póster y el tema que nos tocó el póster fue interesante, entonces nos movió harto. Perfecto. Y eso entonces... Sara dijo que la sufrió, profe. Ya, y entonces las ideas que, me voy a quedar con la idea de Matías y de Diego primero, pero las ideas que pueden estar más centradas en un aprendizaje profundo. Y luego vamos a ver por qué. Cuando hay sufrimiento, cuando hay desgano y no tengo ganas de asistir, la idea de Chara, muchas veces, puede tener como consecuencia la generación de aprendizaje que es superficial. ¿Cuál es la otra idea? Que el aprendizaje superficial está asociado a la forma, bueno, profundo también, pero cuando se nota un aprendizaje superficial también es porque desde el punto de vista del profesor, las estrategias de enseñanza, estas estrategias didácticas, están en tremenda relación o en una relación directa con las formas de evaluar. Por tanto, imagínense, un estilo de enseñanza más de mando directo, donde tenga que repetir, memorizar, evidentemente luego en la evaluación te voy a preguntar lo que te pregunté, lo que te dije que te memorizaras. Y por tanto, es muy fácil obtener la recompensa en ese sentido. La inversión de tiempo también es distinta en función del aprendizaje profundo. Cuando se dan cuenta de cuando no hay interés, hay falta de motivación intrínseca y uno tiene que hacer una tarea, pero la tiene que hacer igual, invierte 3, 4, 5 horas y se da vuelta, sale, camina y al final nunca finaliza la tarea. ¿Profe? ¿Matías? Bueno, hablando así el tema ya, igual como que se me viene a la cabeza que es como muy multifactorial porque puede haber casos de independiente de las herramientas que aplique el profesor para dar el aprendizaje, si es que no es del interés del alumno completamente y no le interesa así nada más, o sea, por muy bueno que sea el profe y su clase, también va a ser un aprendizaje superficial y tampoco va a ser nada con ganas. Sí, y también puede ser al revés. No, Matías, tú has dado en el clavo y te adelantaste incluso algunos elementos, así que te agradezco por darme el pie, pero en definitiva, cuando nosotros elegimos como estudiantes o en el rol del aprendiz, elegimos caminos para establecer, ya sea un enfoque de aprendizaje superficial y profundo, uno de los elementos que determina inicialmente esta ruta es la motivación, donde la motivación extrínseca está asociada a la recompensa. En cambio, la motivación intrínseca que nos permite seleccionar esta ruta de aprendizaje profundo no está asociada a recompensa, sino más bien a lo que nos dice esta parte de la lámina, donde dice, bueno, la comprensión del contenido, la comprensión y la articulación del conocimiento para poder transformarlo y aplicarlo a otras disciplinas. Por tanto, las ideas que ustedes propusieron de aprendizaje superficial están totalmente alineadas con respecto a las ideas que plantea este autor, ya sea Biggs, Foster o incluso Soler, cuando hablan de los tipos de aprendizaje y de enfoque de aprendizaje. Miren bien, la memorización es característica del aprendizaje superficial, y lo que implica la memorización es que a la larga en ningún momento queda almacenada en la memoria a largo plazo. Ahora, piensen ustedes
más allá del ejemplo del básquetbol, sino que a partir del aprendizaje, por ejemplo, de una habilidad en lo propio de la educación física, ya sea en su trayectoria como estudiantes en formación o en la época escolar, ¿cuándo aprendieron, creen ustedes, de manera superficial un movimiento o algo en particular? Los bailes, en mi caso. ¿Ya? La enseñanza de un baile o de la danza en Uno que es más particular. tronco que ¿Y por un qué? árbol. ¿Por qué, Alan, para ti eso no fue...? Porque sabía en su momento, bueno, no ha cambiado mucho en todo caso, que la cadera izquierda no acompaña mucho, entonces el estudiarla y el aprenderse los pasos para hacer la parte folclórica de todos los años del colegio era como para tener una aceptable presentación en el acto del colegio o en la prueba de educación física de esa unidad. Perfecto, y por tanto estaba asociado nuevamente al interés, ¿ya? Exacto. Pero, yo creo que ahí va un poco más, va más por el tema de la motivación intrínseca, como dice usted. El Oye, tema de Alan, lograr en el alumno un aprendizaje profundo, superficial. Oye, Alan. Porque al entrar a la carrera, quizás algunos dijeron ya, educación física. Aquí tengo un abanico de posibilidades, como profesor de colegio, como entrenador, como generador de proyectos deportivos, todo el abanico. Otros dijeron, yo quiero ser profesor de educación física solo por el colegio y cambiar la parte desde la escolaridad. Otros dijimos, porque yo todavía estoy en esa parada, profesor de educación física porque es más aceptado y quiero ser más entrenador que profesor de un deporte. Entonces, obviamente van a ver de todo el abanico de ramos de la universidad, lógicamente unos van a tener la motivación permanente durante la carrera, independiente del ramo que le toque, otros van a tener una motivación más completa hacia ramos más pedagógicos que de entrenamiento, a la inversa los que están interesados en dirigir personas, que van a estar interesados más en ramos de entrenamiento, de planificación, por sobre los de pedagogía, y otros que simplemente están por sacar la carrera, ¿no? No, perfecto, perfecto. Oye, Alan, y cuando tú estás en ese escenario o te viste en ese escenario, ¿pudiste reconocer, por ejemplo, alguna de estas conductas que están marcadas acá en la diapositiva fuera del cuadro? Que esto en realidad son las características de un estudiante que aprende de manera superficial. ¿Te pudiste reconocer en cuántas de ellas? ¿En las 6 que se presentan? Como tiene aprendizaje, la tarea de una demanda de resolver, la tarea son estancos. El tema de la memorización puede ser una. ¿Ya? La preocupación por el fracaso, toda la vida. ¿Vale? Toda mi vida. Solamente el tiempo empleado en las tareas asignadas. Es una tonta. Yo creo que el tema de la memorización y el tema del fracaso. Perfecto, al menos te reconoces en 2. ¿Quién se reconoce en más de 2 cuando ha aprendido superficialmente? En más de 2. ¿Quién se reconoce en más de 2 cuando ha aprendido superficialmente? Sofía, en más de 2. ¿En cuántas, Sofía? Yo creo que algunas veces en todas. En todas, en las 6. ¿Qué más? ¿Quién más? Ahora, desde el punto de vista de la adquisición de una habilidad, de un movimiento en particular. Véanlas bien y luego seguramente me interrumpen para poder avanzar con el otro elemento. Lo que nos dice también este elemento del aprendizaje superficial es que hay incapacidad, cuando aprendemos superficialmente, de poder articular distintas tareas que se han ido adquiriendo y de qué manera podemos hacer la transferencia, lo que nos decía Sofía hace un rato. Por otro lado, en la otra vereda está el aprendizaje que es profundo. Y el aprendizaje profundo lo que nos dice fundamentalmente es que vamos a tener la posibilidad de que vamos a visualizar el aprendizaje no como una fuente de acumulación de conocimiento, sino que más allá de acumular, el enfoque está en la comprensión de lo que se nos enseña, en la preocupación por la comprensión. Y eso es distinto. Y la preocupación por la comprensión del contenido va más allá del tiempo invertido. Por tanto, otra de las ideas que nos va señalando también estos autores que mencioné inicialmente es que cuando hablamos de aprendizaje profundo hay una satisfacción personal. Ahora quisiera preguntar, ¿cuándo han tenido ustedes y en qué condición y en qué contexto han tenido satisfacción por aprender? En esta clase, profe.
No, pero no sea patera, por favor. Pero es verdad. En los No, dos yo no creo le que gustó. siendo En muy el chat objetivo, también. profe, es verdad, yo creo que es verdad, Qué profe. manera, Yo Dios creo que no es mío. ser Qué patero. manera, Dios mío. Siendo muy Ya, sincero, yo pero- creo que no es ser patero, profe. Ya, cuando se ve un progreso, dice Rodrigo Uribe. Perfecto, pero ¿qué pasa en ustedes cuando consideran que han aprendido profundamente? Y ya cuando te inviten a jugar o aprender ese aprendizaje que ya obtuviste, como que te alegras de ya saberlo o de volver a retomarlo. Me En el motivo, caso, no sé, dice, pues, claro, tengo ganas de volver a retomarlo, hay exacto. satisfacción, hay interés, hay motivación. Perfecto. Y por tanto, fíjense bien, seguramente la asignatura que ustedes mencionaron, esta, en biomecánica señala la Florencia, la Sofi declara natación también en el chat. ¿Qué, qué responsabilidad o qué otro elemento, más allá de la motivación intrínseca por querer aprender, implica que ustedes tengan el gusto por esa asignatura? ¿A qué otra cosa se lo pueden atribuir? Al profe, dice Paloma. Ya, la Paloma dice al profe, como enseña Como el enseña. profe, perfecto. Alan dice porque es el mejor deporte del mundo, perfecto. Y por tanto, cuando hablamos de estas rutas de elección entre el aprendizaje profundo y superficial, uno de los elementos que ustedes indican es lo que declara la literatura y lo que nosotros hemos vivenciado, es decir, la estrategia de enseñanza es fundamental para determinar un aprendizaje si es profundo y un aprendizaje si es superficial. Pero además también la estrategia no solamente se queda desde el punto de vista de quien enseña, sino que además también implica aquella estrategia que utiliza el estudiante para poder aprender. Paloma dice, es más importante. ¿A qué se refiere Paloma cuando habla de más importante? Que para mi parecer el elemento más importante es el profe. No sé si a alguno le ha pasado, pero de repente como que hay un ramo como que les llama mucho la atención y les gusta mucho, pero como que el profe no lo abarca de la manera que uno espera y como que al final termina no No, gustándole. no llega al punto, no llega al nivel. Sí. Y pasa lo mismo con otros ramos que quizás no nos gustan mucho. A mí natación no me llamaba mucho la atención, pero con la profesora que teníamos era imposible que no nos gustara. Tal cual. Perfecto, perfecto. Y chiquillo, entonces la primera pregunta, Paloma, si usted me puede responder también en el chat, es, entonces, ¿qué rol atribuyen ustedes? O le voy a cambiar la pregunta, que quiero seguir indagando en esto, que me parece interesante. ¿Quiénes de ¿Qué ustedes busquilla? entonces, ¿Qué busquilla? venían con un aprendizaje profundo de educación física en la etapa escolar? ¿O quiénes podrían percibir y hoy día decir, oye, yo aprendí profundamente en mi etapa escolar en educación física? Yo. Yo aprendí, yo no, casi nada, la Sofía, yo, Ivana Muñoz dice yo no, yo, perfecto. Paloma, yo no, dice Jorge. Paloma, ¿puede activar su micrófono? Sí, aquí estoy. Ya, Paloma. Entonces, si usted aprendió profundamente, ¿reconoce en usted el aprendizaje profundo en las definiciones que hemos entregado en esta presentación? ¿Cómo? Se me cortó. ¿Sí? ¿Usted reconoce en usted que acá están los comportamientos del estudiante, ¿cierto? Cuando aprende profundamente, ¿usted reconoce esos comportamientos en usted durante su etapa escolar y su experiencia con la educación física? Sí. ¿Cuáles son las que mayormente la identifican? La tarea es un medio de enriquecimiento personal, el ¿Ya? aprendizaje genera satisfacción personal. ¿Se llegó a emocionar? ¿O no? Oh. Se quedó sin palabras de la emoción. Leyendo. No, No, la mayoría, profe, el de la teoría, entonces, teoriza acerca de los temas propuestos y levanta hipótesis, ese no tanto, ¿ya? pero todos los anteriores sí. Y lo atribuyo a mis profes, todos mis profes de educación física me motivaron mucho a esto, incluso ellos me dijeron que yo tenía que ser profe de educación física y por eso estoy aquí. ¿Dónde estudió Paloma? Estudié en Dos Lados, Valparaíso, en Colegio Mar Abierto, y luego me cambié a un liceo en Viña del Mar, José Cortés Brown. Ah, ya, perfecto. Mire, qué bonito.
Se nos llegó a emocionar la Paloma. Pero bueno, en definitiva, lo que quiero señalar con esto es que cuando hay aprendizaje profundo o cuando aprendemos profundamente, hay una serie de elementos que están entre la motivación personal, la motivación intrínseca, pero además también el tipo de estrategia del profesor. Y lo mismo ocurre en el aprendizaje superficial. Por tanto, fíjense ustedes también ahora cuál es la importancia que nosotros tenemos como profesores para generar un enfoque u otro de aprendizaje en nuestros estudiantes. Y por tanto, las estrategias didácticas que ustedes van a implementar y que vamos a ir conociendo ahora en adelante, van a estar en función de eso, en qué medida estas pueden aportar en mayor medida o no a un aprendizaje profundo y superficial. Pero va a depender mucho de ustedes también. Ya veíamos en la didáctica 1 que el elemento que mayormente influye en el aprendizaje y en los sistemas educativos, ¿quiénes son? Todos se emocionaron. Somos los profesores y profesoras, pues. Rosito, estoy Profe. aquí. Sí, que estaba pensando ahora, que el último punto que como indicador que sale sobre el aprendizaje profundo y que debido a nuestra como naturaleza de la disciplina, es algo que creo que los profesores no nos dedicamos mucho a poder lograrlo. Claro, Eso estaba sí. reflexionando nomás. Sí, yo cuando empecé a leer este tema hace un tiempo atrás también y empecé a indagar en otras cosas, me preguntaba, ¿cómo creen ustedes entonces que pueden generar aprendizajes profundos desde la educación física? Claro, porque por el tiempo que tenemos de clases, por nuestras tareas, por todo lo que es, creo que como que, no sé si decir que se deja de lado, pero que quizás no se evidencia, o no se corrobora, o no se plantean las tareas. ¿No? Y por No otro sé. lado también, sí, sobre las concepciones. Imagínense, estudiantes que han tenido experiencias seguramente no tan beneficiosas en educación física, ¿de qué manera entonces poder avanzar para que ellos avancen ellos también y desarrollen su aprendizaje desde una vertiente más profunda? ¿Ya? Algunos elementos que nos entregan acá a Foster principalmente, nos dice que el aprendizaje profundo tiene 3 dominios. Un dominio que es cognitivo, que se ve vinculado o se evidencia en el dominio académico que tiene el estudiante sobre la materia. Yo estoy seguro que hoy día yo le pregunto a Paloma, ¿Paloma está por ahí de nuevo o sigue emocionada? Estoy aquí. Paloma, si yo te tuviese que preguntar entonces hoy día, ¿cómo enseña usted la entrada al agua en natación? Yo estoy, pero segurísimo que usted hoy día, de manera declarativa, es capaz de señalarlo. La entrada del agua. ¿Sí? Yo, ¿Está hablando mi lenguaje poco del el primer acercamiento o...? No, imagínense en una postura de cabeza. Dicen algunos. Sí, perdón, no tengo claro por mi escasa cercanía con el medio acuático. Pero imagínense usted un poco en una situación de competencia. ¿Cómo enseña la entrada al agua en una situación de competencia? Bueno, es re complicado porque creo que eso es como el elemento más difícil de enseñar por el miedo como a caer de cabeza. ¿Ya? Sí. Pero, ¿cómo lo digo? En un primer acercamiento, bueno, que vayan tirándose de una manera que a ellos les acomode, porque de verdad que, como lo vimos en clase, es algo re complicado. Y luego, nada, posicionarse al borde de la piscina, extender los brazos en posición de flecha, la pera al pecho, tratar de generar un impulso, etcétera, etcétera. ¿Sigo? No, lo que Por quiero decir ejemplo, con esto es que a pesar del tiempo que ha pasado, en el cual usted vivenció eso, ese aprendizaje se mantiene. Y por tanto, hoy día, en el contexto que usted se encuentra, es capaz de declarar al menos sin mostrar cómo realizar una entrada efectiva al agua. Y eso también es un ejemplo de un aprendizaje profundo. Y por tanto, si yo ahora te pudiese preguntar también, Paloma, ¿cuáles son los riesgos de lesiones y cuáles son aquellos componentes biomecánicos que habría que cubrir o que habría que salvaguardar para evitar lesiones en la entrada al agua? ¿También serías capaz de señalármelo, o no? Sí, bueno, Ya, pero no me responda. Lo que quiero señalar con esto es que cuando aprendemos profundamente, somos capaces incluso de articular con otras disciplinas. Y muchas veces de manera inconsciente. ¿Ya?
Bueno, lo que nos dice ahora también, y un ejemplo de lo que nos acaba de declarar Paloma, es que en el dominio cognitivo tenemos conocimiento académico de lo que estamos hablando, tanto a nivel factual o a nivel declarativo, desde el punto de vista de las teorías, leyes, definiciones conceptuales. Cuando hablamos del tema del dominio interpersonal, lo que nos dice es que el aprendizaje profundo, o se logra aprendizaje profundo, principalmente a partir del nivel de interacción que tengamos con nuestros pares. ¿Ya? Y eso es súper interesante porque lo que nos dice acá es que ojalá nuestros pares y nosotros mismos también como aprendices o cuando hemos estado en un rol de aprendiz, podamos tener la vivencia de al menos conocer y retroalimentar al otro, de generar información con respecto al otro. Eso sí, claramente implica que la figura del profesor va a estar un poco más en la guía de mediador o de profesor o profesora como guía, como tutor, mediando el aprendizaje y no dominando el aprendizaje. Y la última idea, a partir de lo intrapersonal, es verificar entonces o indagar en nuestros estudiantes cuáles son aquellos aprendizajes que más les cuesta, cuáles son aquellos intereses que ellos poseen y de qué manera podemos acercar el conocimiento a las realidades de cada uno de ellos. Y yo creo que ahí también está, y esto es una perspectiva muy personal, una opinión muy personal, es por eso también que el aprendizaje profundo en educación física es muy complejo de llevar a cabo, porque a la larga nos centramos en las individualidades, no nos centramos en las individualidades, sino que en la resolución estándar y en la homogeneización del resultado de los estudiantes. Y medimos también en función de eso. ¿Qué hacemos también con respecto al aprendizaje profundo desde la enseñanza? ¿Cómo olvidar el chalazo? Muy bien. ¿Qué hacemos también en función de la enseñanza desde el punto de vista del profesor? Y acá hay algunas ideas que se presentan que quisiera señalar un poco, empoderar a los estudiantes como aprendices. Es decir, yo voy a aprender, pero no necesariamente en la lógica de recibir y acumular conocimiento, sino que el aprendizaje, la retroalimentación entre pares, pero también desde la indagación y de la búsqueda constante. Cómo plantear preguntas y temáticas que a nuestros estudiantes les permita indagar e investigar. ¿Ya? Otra idea también está en la lógica de contextualizar conocimiento para que sea coherente, es decir, darle significado y sentido a las tareas que yo voy a proponer como profesor. No saco mucho con decirle, bueno, vas a botear el balón, y el estudiante te pregunta, ¿por qué voy a botear el balón? No, por esto, por esto. A no ser que Álvaro, en este caso Álvaro González, me indique, bueno, el boteo de balón en el básquetbol tiene dos objetivos, dos propósitos. Hay un dribbling, en este caso, perdón, que es el dribbling de proyección y un dribbling de protección. ¿En qué momentos utilizo cada uno de esos? Y además, si Álvaro, como profesor en el club o el básquetbol en el colegio, me dice, pero además también voy a plantear tareas donde el estudiante sepa aplicar o además voy a llevarlo a situaciones reales, lo estoy conectando con problemáticas reales, es decir, tareas activas. Y además, si mi estudiante, independiente del nivel de realización que tienen o el nivel de interés que tengan con respecto al básquetbol, perdón, el nivel de ejecución motriz que tenga con respecto al básquetbol, lo llevo además también a jugar partidos entre colegios, lo estoy llevando también, independiente del nivel de habilidad que tenga, sino que en función del aprendizaje estoy hablando de tareas activas, que están conectadas con problemas y situaciones que son reales. Por otro lado, también nos habla de inspirar a los estudiantes a personalizar la experiencia de aprendizaje, es decir, en qué medida puedo plantear temáticas y tareas donde el estudiante pueda seleccionar las mejores formas de llegar para adquirir el aprendizaje. Lo que quiero decir con esto es que no necesariamente todos vamos a llegar a un nivel de resolución, nivel super pro, star, qué sé yo, nivel ultra caperuso, no vamos a llegar todos a ese nivel, pero seguramente algunos de nuestros estudiantes van a buscar y les van a acomodar un tipo de experiencia de aprendizaje y van a encontrar un tipo de estrategia de aprendizaje que va a ser mucho más cómoda para integrar el resultado. Ampliar el aprendizaje más allá de la escuela. El aprendizaje, acá yo creo que un cambio que tenemos que hacer todos, es que el aprendizaje no se sitúa y no está única y exclusivamente en mí como profesor, en mi rol de profesor, sino que hay otros actores que pueden contribuir también a que nuestros estudiantes aprendan. Y creo que mirar la escuela como comunidad, tener una cultura de aprendizaje, creo que es esencial también para promover el aprendizaje profundo. Y por otro lado, usar la tecnología en función del aprendizaje.
Cuando hablamos, pero además también en función del aprendizaje, tiene que ver incluso no usar la tecnología por utilizarla, no utilizar el Kahoot para que lo pasemos bien, sino que con un sentido en el aprendizaje. No usar el Zoom solamente para un medio de comunicación, sino yo esperaría también que ahora en adelante y a partir de lo que viene, de cómo se está consiguiendo la enseñanza, estas herramientas Zoom o Meet se puedan seguir utilizando, pero en función del aprendizaje. No para salvaguardar una situación que hoy día nos impide, que nos impide comunicarnos, ni pan su Zoom. Muy bien, profesora. ¿Ya? Y en definitiva, no sé, ¿me pueden decir la hora, por favor? 13:16. 11:16, vamos bien. 13, son las 1 ya. Sí, sí. Y lo que estamos hablando también entonces hoy día, entre aprendizaje superficial y aprendizaje profundo, se reduce en esta lámina que nos entrega Soler Contreras y Romero Vargas el 2014, y nos indica en definitiva que voy a tener dos rutas. Una ruta que es la superior y una ruta inferior. La inferior me va a llevar a un aprendizaje que es profundo. ¿Por qué? Porque hay una motivación, insisto, de tipo intrínseca, donde el aprendizaje va más allá de la recompensa del 7, de aprobar una asignatura. Además, también va a implicar que yo adquiera actividades cognitivas de orden superior, analizar, jerarquizar, comprender a otros niveles un contenido y un aprendizaje que se me está entregando. Cuando hablamos, y eso va a tener como consecuencia, perdón, me quedé pegado, no fue el BTR, fui yo, nos va a traer consigo un aprendizaje que es profundo. Pero va a depender de la estrategia del profesor y de la estrategia de los estudiantes. Seguramente a continuación, cuando empecemos a ver el cúmulo de estrategias didácticas, se van a dar cuenta que hay algunas estrategias que van a estimular más el aprendizaje superficial y otras que van a estimular más el aprendizaje profundo. Sin embargo, la tarea, o al menos el leitmotiv también de esta asignatura, es que usted cuente con un abanico de estrategias para poder seleccionarla y para ir trazando qué tipo de aprendizaje quisiera usted desarrollar en sus estudiantes. Que ojalá en algún momento le pregunten, bueno, a su estudiante yo le pudiese preguntar, bueno, ¿qué le enseñó el profesor Matías Walton en educación física? Y el estudiante sea capaz de rememorar una serie de elementos que él aprendió más allá de la adquisición de un conocimiento. Siempre lo he dicho, a mí me quedó muy patente una reunión que me tocó asistir, y uno de los profesores siempre preguntaba y decía, bueno, ¿por qué cuando están en la asignatura de matemáticas a uno le preguntan, bueno, ¿qué te enseñó tu profesor de matemática? Y uno siempre sabe responder que operaciones básicas para poder desenvolverme, comprar, etc. Pero cuando preguntan, ¿qué te enseñó tu profesor de educación física? Seguramente los silencios son mucho más prolongados. Y seguramente, si yo me hiciera la pregunta hoy día, ¿qué me enseñó mi profesor de educación física en la etapa escolar? ¿O qué me enseñaron mis profesores de educación física en la etapa extraescolar? También muchas veces me demoraría mucho en poder responder esa pregunta. ¿Y por qué? Porque seguramente en cada uno de esos elementos lo que predominó en mí en ciertas áreas fue el aprendizaje que es superficial. El aprendizaje superficial, por otro lado, cuando hablamos de actividades cognitivas de orden inferior, hablamos principalmente de aquellas habilidades como describir y definir. Por tanto, y eso está íntimamente relacionado cuando hablamos de la memorización. Los dictados de números, la definición, no sé, yo recuerdo anatomía, cuando llegué y rendí anatomía me pasaban un hueso partido por todos lados, ¿cierto? Y te lo pasaban en un plano distinto. Indudablemente hoy en día yo no me acuerdo cuáles son las funciones de ciertos músculos, o cuáles son aquellas, o cuál es la inserción proximal distal de un músculo, no la recuerdo, porque en definitiva el aprendizaje y la estrategia utilizada, tanto por los profesores en esa época y por mí, fue solamente memorizar o estar en la lógica de describir una inserción distal proximal para luego establecer en biomecánica cuál es la palanca. Hoy día no me acuerdo de nada de eso. Y de hecho era descripción desde la memorización. Desde la memorización. Y eso implica aprendizaje superficial. Seguramente a quienes les gusta la anatomía, a quienes les gusta la biomecánica, en ese contexto, fueron siempre más allá para poder avanzar en esos elementos. ¿Ya? A continuación, y este cuadrito, y acá con esto vamos a terminar, pero en este cuadrito lo que nos dice un poco es que tenemos estos elementos que son los que componen el aprendizaje profundo y superficial, y lo que nos dice es que
hay acá son círculos virtuosos, ¿ya? En función de cómo cada uno de nosotros los observe. Pero en un círculo virtuoso de 4 elementos de la motivación, una motivación en este caso que es extrínseca, las estrategias que se utilizan y las operaciones cognitivas de orden inferior destacadas para cada uno de los elementos. Acá hay un desglose de aquello. Y lo mismo para el círculo virtuoso del aprendizaje profundo. ¿Ya? Si se dan cuenta, contrastar, explicar, teorizar, aplicar. En educación física, ¿podemos hacer eso? ¿Podemos lograr que nuestros estudiantes realicen operaciones cognitivas de orden superior? ¿Y de qué manera? Bueno, ahí, bajo mi humilde perspectiva, creo que debemos avanzar. Y por Como otro, avanzar más allá de la intención. avanzar más allá de la intención, sino es que con qué se queda el estudiante y nosotros visualizar también desde la meta de aprendizaje que trazamos, hacer un recorrido inverso curricularmente y visualizar, bueno, si tengo este objetivo de aprendizaje, por tanto, ¿qué fue capaz de hacer mi estudiante con ese objetivo de aprendizaje? ¿En qué tareas los puedo desafiar? ¿De qué manera puede articular con esos elementos? ¿De qué manera lo que aprendió hoy día, si por ejemplo tanto hablamos del trabajo interdisciplinario, bueno, promoverlo también en mi escuela? Es decir, ¿de qué manera lo que estoy aprendiendo en educación física me puede servir para trabajar en ciencias? ¿Y de qué manera también podemos trabajar articuladamente para que el estudiante pueda generar operaciones cognitivas, incluso de orden superior? Solamente quisiera señalar eso en función de estos tipos de aprendizaje, porque en definitiva habría que situarse más o menos qué estamos haciendo y qué vamos a hacer en educación física a partir de aquellas estrategias didácticas que vamos a revisar. Insisto, seguramente van a haber un bloque de estrategias que son más vinculadas o que en algún momento usted podría decir, uy, con esta estrategia, como por ejemplo los trabajos analíticos de repetición constante, como estrategia en la práctica, puede estar más vinculado al aprendizaje superficial, pero sin embargo, usted mismo le pide al estudiante, bueno, ahora, para una habilidad o un movimiento en particular, de un deporte en particular, ¿de qué manera usted lo descompone? ¿Por qué lo descompone así? Y voy preguntando, va indagando, y voy preguntando, le voy pidiendo que explique, pero además les voy pidiendo que muestre. Vamos dando pasos mucho más grandes en función de generar otro tipo de aprendizaje. Perdónenme, eso no lo vamos a ver, lo vamos a dejar hasta acá en función de poder ir cerrando lo de hoy día. Eso lo vamos a dejar ahí como material complementario de lectura. Profesores, ¿qué les parece? ¿Qué reflexión o comentarios pueden realizar? Ahí nos damos cuenta de qué motivación tiene cada uno quizás. Pues. Ahora viendo los tipos de aprendizaje, ya sea en su escolaridad o ahora en qué aprendizaje están ya referente a este ramo propiamente tal o a la carrera propiamente tal o al resto del semestre. Sí, y creo que concuerdo con usted, Alan, en el sentido que es fundamental, porque bajo mi perspectiva es fundamental que entendamos cómo aprenden los sujetos, los individuos, porque es la única manera de tener la capacidad para poder seleccionar distintas estrategias que sean pertinentes para favorecer el aprendizaje. Paula dice, estoy muy asustada, y si mis alumnos dicen que no aprenden nada conmigo, pero Paula, ¿por qué, si puede encender su micrófono, por qué ese miedo? No sé, siempre lo he tenido, pero igual ahora con didáctica u otros ramos, como que, bueno, es que yo entré a educación física y yo decía, no le voy a poder hacer clase a los niños porque primero como que no me llevo bien con ellos y decía, no sé cómo lo voy a hacer. Pero con todos estos ramos sí he aprendido a como que me siento capaz de hacerlo, pues ahora tengo menos miedo, pero igual con esa pregunta que hizo así como, ¿qué le enseñó la profesora Paula Vidal en educación física? Y si dijeran como, no sé, nada, porque yo no aprendí nada con mis profes en educación física. Tuve muchos profes de educación física en mi escolaridad y no aprendí nada. No me acuerdo de nada. Paula, tengo como una negra ahí. Yo, Paula, le diría que sí aprendió. Le diría que aprendió
a no replicar los modelos que ya vivió. Más de Sí. algún aprendizaje, aunque sea negativo, aprendiste del profe de educación física. Y ese, No, Paulo, es un tremendo es que no aprendizaje. me acuerdo de nada, esa es la cosa. No me acuerdo de ninguna cosa ni negativa ni positiva. Es como que no tengo recuerdos de eso. Entonces, es cuático eso. Bueno, y claro, y seguramente hoy día con la información que ustedes tienen es que la responsabilidad tampoco es de ustedes, pues chiquillos, o en su rol de estudiantes. La responsabilidad la van a tener ahora cuando estén actuando como profesores y profesoras. Ahí es distinto. ¿Ya? Rafael señala, dice, bueno, decir que favorezca la retroalimentación. Sí, efectivamente, aprendizaje entre pares, aprendizaje entre colegas, chiquillos, acá. Yo esperaría que cuando egresen o si tienen la posibilidad de trabajar entre estudiantes, con colegas de ustedes de su generación o compañeros de universidad, avancen en abrir su sala de clases, trabajen colaborativamente con profesores, repliquen buenas prácticas, evalúense entre ustedes. Las comunidades que apuntan a aprendizajes profundos hacen eso. Trabajan colaborativamente, no solamente del rol de estudiantes, entre los estudiantes, sino que también dentro del rol de profesores. A mí me pasó eso, que no sé, que no quiero repetir la acción y cómo fueron mis profes. Efectivamente, hay aprendizaje también ahí en lo que no quiero ser, en lo que no quiero replicar. ¿Ya? Y efectivamente, Florencia, nosotros como profesores somos, pero creo yo, fundamentales para el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y cuando somos tan catetes, yo en este caso tan catete con el diseño, la tarea en particular, de aquí para allá, es porque esa tarea tiene que favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes desde el punto de vista de cómo la diseñen. Independiente que por ley hoy día diseñar clase a clase no sea una obligación. Lo que yo sí les diría es que hay una responsabilidad moral con aquello. Y Miguel dice, aprender desarrollo motriz. El desarrollo motriz y el aprendizaje motriz también, Miguel, son fundamentales porque a la larga es como nosotros vemos la respuesta a nuestros estudiantes a partir de los estímulos que entregamos. Y eso creo que también para nosotros nunca se nos debe olvidar. Cuando ustedes lleguen a la práctica intermedia y a la práctica final les van a pedir contextualizar desde el punto de vista motriz, desde el punto de vista afectivo, social y cognitivo. Y por tanto, todos estos elementos, por favor, pónganles atención. O sea, a mí me encantaría leer informes luego cuando ustedes hablen y digan, bueno, según el aprendizaje profundo, algunas estrategias activas que debo enseñar, son esta y esta, y centrar mi intervención en aquellos elementos. Levantar indicadores y pautas de evaluación a partir de lo que ya sabemos que es un aprendizaje profundo. ¿Ya? Profe, es que eso yo lo veo desde la mirada de que todos dicen que no aprendieron nada de los profesores de educación física desde pequeño hasta grande, pero yo lo veo desde como del interior, porque uno al final, uno llega a kinder o a pre-kinder sin saber nada motrizmente. Entonces uno aprende a correr, a dar, por ejemplo, pases y cosas así. Por eso yo lo veo que al final uno cuando es pequeño no sabe explicar qué le enseñó el profesor, cuando en realidad le enseñó a correr, a todos esos movimientos básicos motrices. Yo diría también, Miguel, estoy pensando en mi hijo que tiene 4 años, ¿ya? Que también tiene su clase de educación física en el jardín y todo el tema, es que seguramente tampoco hemos sido capaces nosotros de avanzar en otros elementos y subestimar al estudiante y decirle y explicarle además lo que aprendió, porque a mí me consta de que los niños aprenden. Yo trabajé en jardín y los niños aprenden, efectivamente, pero cómo luego toman conciencia de que aprendieron. Y la toma de conciencia del aprendizaje está involucrada también en función de las intenciones pedagógicas que tengamos nosotros. Seguramente no hemos sido capaces de intencionar pedagógicamente todos aquellos aprendizajes que el estudiante debería adquirir o adquirió. Y ahí también hay una gran pega, Miguel, creo yo, muy humildemente. Y ahí tomando lo que acaba de decir usted con el miedo que tiene la Paula, el tema de sentir ese miedo de por qué mi alumno no aprende, hay un proceso, por lo menos yo lo veo así, en el que yo hago mi trabajo, yo entrego el conocimiento, yo entrego la forma de lo que quiero enseñarle a mi alumno, pero también no me puedo preocupar al 100% sabiendo que tiene la otra mitad de los papás, pues si los papás no me ayudan a mí a asociar lo que dice usted, ese aprendizaje que yo lo hice en el colegio, obviamente después ese alumno que tiene la Paula, ese alumno que tengo yo, me va a decir, es que es que la Paula no me enseñó nada.
porque el papá de ese chico no me ayudó desde su punto, desde su casa. Entonces, si no lo desarrollo, obviamente el chico de repente se va a olvidar de lo que aprendió en el colegio. Sí, y eso tiene que ver, Alan, también con los niveles de implicancia y cómo vamos implicando nosotros como profesores también a la comunidad. Y no solamente ese juicio, muchas veces, Alan, se emite desde la familia. También se emite de los propios colegas en el establecimiento. O sea, luchar constantemente con, oye, la clase de educación física viene solo a jugar, viene solo a divertirse, viene solo al recreo, también tiene que ver con eso. Seguramente tampoco hemos sido capaces, desde nuestra vereda, indicar que hay aprendizajes que se pueden consolidar, otro tipo de habilidades que se pueden desarrollar en la clase de educación física. Eso quería decir yo, profe, que creo que de repente la gente no sabe o dice, incluyéndome, porque me pasa lo mismo que la Paula, que no recuerdo nada significativo en educación física en el colegio, pero eso también va porque nadie sabe qué es lo que se debería aprender en educación física. Creo que también va por ahí, que como no sabemos qué es lo que deberíamos aprender, no hay ningún parámetro y ahí queda como en nada todo ese proceso en la etapa escolar. Así es, y eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos en la unidad anterior sobre las concepciones, primero, y la identidad que tiene la educación física en la sociedad.